del miedo. Bienvenidos al canal El Olor del Miedo. Como siempre te saluda tu fiel servidor Totenkov81. Vamos ahora ya con lo que ha sucedido en el juicio con los Miami. Ya saben ustedes, esa organización criminal que se encargaba de traer ingentes cantidades de cocaína a España, hasta 7 toneladas. Tenían dinero en efectivo que ya no sabían ni dónde meterlo. Construían incluso casetones para poder ocultar pues casi 25 millones de euros que tenían en efectivo. En el mundo de las mafias, la magia negra es utilizada como un recurso para protegerse de la policía y otros enemigos. Utilizan diferentes tipos de rituales y prácticas mágicas para mantenerse a salvo y mantener su poder. Estos rituales incluyen desde las invocaciones a entidades oscuras hasta la realización de hechizos de protección. La magia negra se convierte en una herramienta poderosa en las manos de las mafias, que buscan mantener su influencia a toda costa. La obsesión por la santería de Álvaro López Tardón, ex jefe de los Miami, condenado a 150 años de cárcel por blanqueo de dinero. Existen imágenes en las que podemos apreciar a Álvaro llegando a la casa del que él llamaba su padrino. Las cámaras graban uno de los rituales realizados. El santero pasa un gallo por el cuerpo del peligroso narco. Los reporteros del programa localizaron al santero, quien aseguró que él estaba aprendiendo y confirmó que visitaba su casa con frecuencia. Según la policía, el millonario narco español le regaló 2 Mercedes. ¿Qué le ofrecía la santería? Carlos Valdés, santero, explica en qué consiste una limpieza con animales. Para ello normalmente se usa un gallo o una paloma. Se pasa por el cuerpo y en el rezo estamos pidiendo que la mala energía del cuerpo pase al animal, expone. Tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, falsedad documental y falsificación de monedas. La lista de delitos que se les imputa a los Miami es tan amplia como la riqueza que cosecharon durante los años que desarrollaron su actividad criminal, desde principios del 2007 hasta el verano del 2011. Según un auto del magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, solo en el año 2010 ganaron 52 millones de euros por su actividad delictiva. Y a través de testaferros tenían entre sus bienes vehículos de alta gama como un Lamborghini Gallardo, un Lamborghini Murciélago, un Audi R8, un Ferrari F430 y un Ford GT. La historia del narcotráfico en nuestro país, por tanto, es imposible escribirla sin muchos de los nombres que componían esta organización, que defienden como poderosa, compleja, diversificada, entrelazada y minuciosamente planificada. Sus líderes, sin duda, los hermanos López Tardón, Álvaro y Artemio. El primero se encuentra en una prisión de Estados Unidos, donde cumple una condena de 150 años por blanqueo de capitales. Ambos contaban en España, Estados Unidos y Colombia con una elaborada infraestructura para las operaciones de narcotráfico desplegadas desde Sudamérica hasta Europa. Esta organización les permitió planificar y ejecutar al parecer complejas operaciones de blanqueo hacia los Estados Unidos. Se servían de sociedades pantalla y testaferros, a través de las cuales adquirían coches de lujo. También simularon la adquisición de un cuadro titulado El almuerzo de Velázquez, tratándose en realidad de una burda manipulación, según el juez antes citado, por un valor de 24 millones de euros. Después fingieron su venta posterior por 880.000 euros. En el contrato falso figurada como compradora Sharon Cohen, pareja entonces de Álvaro López Tardón. Ganar ingentes cantidades de dinero con el narcotráfico. Cuando la Policía Nacional registró el chalet que estos dos hermanos tenían en Madrid, encontraron casi 24 millones de euros en metálico, que ocultaban en zulos que se encontraban en la propia vivienda. Todo vigilado con cámaras de seguridad. También encontraron folios con 3 conceptos. A1 19 millones, A2 10 millones y A3 5.354.000 euros. El primero y el segundo corresponden a la cantidad encontrada en la vivienda. El segundo concepto a otro montante de dinero que por ahora no se ha localizado. Álvaro López Tardón está considerado como uno de los mayores narcotraficantes internacionales en nuestro país. En Estados Unidos vivía a todo tren y se encargaba de lavar el dinero que ganaba con el tráfico de cocaína. Un delito que le ha salido caro. Fue condenado a cadena perpetua, 150 años entre rejas por 13 cargos de lavado de dinero y conspiración. El dinero sucio procedente de la venta de toneladas de droga en España a 26 millones de euros lo blanqueaba y gastaba todo sin pudor. Bugattis o Ferraris valorados en más de 1 millón de euros, relojes exclusivos, casas y joyas y apartamentos en Miami Beach. Se ha sometido a numerosas intervenciones estéticas y en sus fotografías emula a los modelos.
Su lista de delitos no acaba aquí. Está acusado de intento de asesinato de un policía español, de haber ordenado 2 asesinatos y amenazas de muerte a su mujer. España pidió su extradición en el 2018. Durante el proceso judicial en Florida ha sido literalmente vendido por sus compinches. También testificó en su contra su mujer Sharon, una bailarina a la que llegó a amenazar con un cuchillo. Le definen como un sociópata violento. En segunda línea, los cocineros de la droga. Contaban, según fuentes judiciales, con un gigantesco laboratorio clandestino en una finca rústica en Villanueva de Perales, en Madrid, para la fabricación, manipulación y adulteración de las sustancias estupefacientes. La componían Ana María Cameno, conocida como la reina de la coca, Pollito o Llorona. Me quieren condenar por ser pija, operada y rubia. Fue muy fácil vender una vida, que es la mía, que era una persona normal, venía de una familia bien, nadie se explicaba por qué yo había empezado en ese mundo. La historia de la burgalesa Ana María Cameno bien podría ser la trama de un bestseller o de una película de acción, pero este es otro ejemplo de cómo la realidad supera la ficción. La que fuera encumbrada como la reina de la coca en España nació en una familia acomodada en la capital de la provincia y se crió en un entorno religioso. Pero durante su adolescencia empezó a frecuentar otros ambientes y siguió un camino que la ha llevado a sus 51 años a estar entre rejas. Se ha sentado en el banquillo de los acusados en múltiples ocasiones, la última esta misma semana, en la Audiencia Nacional, en un juicio en el que se ha declarado culpable de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. La reina de la coca permanece en prisión desde hace 4 meses en cumplimiento de una condena por narcotráfico, y llegó este lunes a un acuerdo con la Fiscalía Antidroga para declararse culpable en el juicio contra la banda Los Miami. Pero, ¿cómo llegó una niña bien de Burgos a codearse con narcos colombianos y a montar el mayor laboratorio de droga del país? Cameno, nacida en Burgos hace 51 años, logró que su estructura delictiva con tentáculos en Colombia se anexionara con los Miami para obtener un beneficio compartido. Pero su detención en septiembre de 2014 en la línea de la Concepción, Cádiz, puso fin a su imperio. Un imperio que levantó sin utilizar la violencia, sin padrinos, y gracias a la actitud que le llevó a hacerse un hueco entre los grandes de la AMPA de España. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Ana María Cameno, conocida como la reina de la coca, a 16 años de cárcel y al pago de una multa de 21 millones de euros, por liderar una red que implicaba en la distribución de cocaína en España y por blanquear millones de euros de los beneficios en Panamá. La Sala del Penal ha ratificado íntegramente la sentencia de la Audiencia Nacional y además impuso penas entre 4 y 9 años de prisión a otros 11 condenados por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, si bien uno de ellos no recurrió al alto tribunal. Entre los condenados figura el director de la entidad Bandenia Banca Privada, José Miguel Artiles, sentenciado a 4 años de prisión por blanqueo y una multa de 1,2 millones de euros. David Vela, pareja de Ana María. El Listillo, uno de los miembros de este grupo, se valió de un primo suyo, policía municipal, para obtener información de las placas de matrícula de los coches que sospechaban que podrían pertenecer a la Policía Nacional. Y entonces, ¿quiénes movían la droga? El tercer sector de esta macroorganización, liderado por uno de los hermanos Raúl y Víctor Juárez Smith, su función principal era la de distribución y venta de la gran parte de cocaína que llegaba a España. En cuarto nivel se encontraba Laurentino Sánchez Serrano, que, al igual que el anterior grupo, se dedicaba al parecer a la recepción y distribución y al blanqueo de los fondos a través de un ficticio entramado empresarial. La Fiscalía pide 40 años de prisión para la reina de la coca y para David Vela. Para Artemio López Tardón, 46 años. En su auto, el juez instructor requería a los procesados para que depositaran la fianza solidaria para asegurar sus responsabilidades pecuniarias a las que pudieron ser condenados y que, en el caso de López Tardón, ascienden a casi 250 millones de euros por los delitos contra la salud pública. 104 millones de euros por el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. El fundador de los Miami era Juan Carlos Peña Erano, apodado el Inmortal, por su arte a la hora de salir airoso de situaciones mortales. En los años 90, Peña Erano, Mario Cenata, alias El Botas, y Ricardo Rojas Montes manejaban negocios turbios en la noche madrileña. Por debajo de ellos se encontraban los hermanos López Tardón, Álvaro y Artemio. En resumen, la presencia de grandes capos de la mafia en España demuestra que este fenómeno no es exclusivo de otros países. La organización delictiva y la corrupción pueden estar más cerca de lo que pensamos. Espero que te haya gustado este vídeo. Solo te pido una manita arriba y que te suscribas y compartas el vídeo con tus amigos. Se despide tu fiel servidor.
Hasta pronto.